Don Agustín, el Nahual. Les platicaré a continuación la historia que viví a mis comienzos como maestro rural, por allá de los años 70 en el estado de Tlaxcala, de donde yo soy originario y ahora, a mis casi 80 años, me animé a platicar. Es algo de lo que muy poco hablo por la razón de que es poco común que nos crean que algo como lo que yo viví sea totalmente cierto. Pero en mi caso así lo fue, y ahora les relataré los hechos vividos por mí. Lo recuerdo muy bien. En aquel tiempo era yo un joven inexperto todavía, pero lleno de ilusiones por empezar a ejercer mi profesión. Tenía que dejar mi pequeña comunidad para trasladarme a donde me habían dado la plaza, y aunque esta aún no era definitiva, me serviría mucho el ir a cubrir a un compañero que recién había cambiado de estado. Así es el magisterio, pero yo estaba contento de que fuera por el momento de aquel modo. Ya tenía dispuesto todo para incorporarme el día siguiente en mi nuevo trabajo, así que esa misma tarde prepararía mi maleta para salir temprano y buscar la escuela que, de hoy en adelante, sería mi trabajo. Para mí era un gusto trabajar con los niños. Mi padrino era maestro en Puebla y siempre se expresaba con mucho orgullo de su labor. Así que para mí no sería menos, a pesar de que en mi familia no habían maestros. Yo siempre me sentí guiado a seguir esta noble profesión. Anhelaba que de verdad pudiera quedarme en esa plaza, pero ya veríamos qué dispondría el destino. Lo que me entristecía era dejar a mi familia, a mi hermano menor. Siempre fuimos muy unidos, pero ahora tenía que separarme un poco de él. Nos extrañaríamos mucho, pero estaríamos juntos cada que yo pudiera desplazarme a mi comunidad. Llegó el día de mi partida, con mi pequeña maleta en la puerta, mi sobre con la carta y documentos necesarios con los cuales me presentaría en la escuela. Me despedí de mi familia para ir por mi boleto. Mi padre insistía en acompañarme. Yo le dije que no, y no era porque no me gustaran las despedidas, era porque me sentía más triste en que me viera partir en el camión, y mi padre ahí parado haciéndome señas con las manos, en señal de despedida. Solo de imaginar la escena me ponía triste, así que le dije que nos despediríamos mejor desde la casa. Además, cada semana nos veríamos o cada 15 días, pero que no se librarían de mí y yo no me perdería de los exquisitos guisados de mi madre. Así que partiría esa tarde. Quería llegar a la escuela por la tarde-noche. Necesitaba ubicarme bien y saber qué había por aquellos rumbos, en cuestión de alojamiento, para presentarme por la mañana, puntual a laborar. Ya en el camión, tranquilo, iba pensando en lo mucho que cambiaría mi vida en aquella comunidad. Sería un reto para mí cubrir por ahora esa plaza, pero sabía también que si lo hacía bien, después me darían una fija en mi comunidad, y así ya no tendría que viajar tantas veces y estaría cercano a mi trabajo. Lo importante es lo que yo demostrara en aquel lugar. Era joven, pero sabría sacar adelante a mis alumnos. Iba muy contento y solo esperaba llegar lo más pronto posible a tan ansiado lugar. Por la tarde llegué a dicha comunidad. Al bajar, lo primero que vi fueron unas señoras vendiendo tortillas en unas canastas, sentadas a la orilla de donde se ponen los autobuses para ver bajar a la gente. Y más adelante, mientras iba viendo la ubicación, otro pasó junto a mí, haciéndome a un lado y a otro mientras se reían con sonoras carcajadas. Solo faltaba que pasaran por debajo de mis piernas. Eran un ir y venir de alegría. Mientras esto sucedía, yo pensaba que tal vez alguno de esos niños sería mi futuro alumno. En eso estaba mientras los observaba jugar, cuando miré mi reloj y recordé que tendría que preguntar por la escuela, así como algún lugar donde quedarme. Caminé y miré dónde o a quién le podría hacer estas y más preguntas. Estaba observando las calles y a las personas que estaban en los respectivos comercios que habían por ahí. Le pregunté a una señora que vendía unos dulces típicos y ella me dijo que fuera con la señora de la tienda de la esquina. Ella de seguro me daría santo y seña de lo que yo necesitaba saber. Y cuando me acerqué a la señora Adelaida, me dijo toda la información sin problema. Recuerdo una señora muy amable y alegre. Me dijo que estaría muy contenta de poder ayudar al nuevo maestro de la escuela primaria,
Yo le agradecí y le pedí que me orientara sobre la escuela. Ella me pidió esperar un poco, encargaría su negocio y me acompañaría directamente a la escuela. No quedaba muy retirada de ahí. Yo me sentí tranquilo. Ya en el camino le preguntaría también dónde me recomendaría quedarme durante mi estancia ahí y qué pudiera costear. Eso es lo que yo llevaba en mi mente, y ella me escuchaba con atención mientras nos dirigíamos a la escuela que yo le había nombrado. La señora Adelaida me decía que yo no me preocupara por eso, que encontraríamos algo adecuado para mí. Entonces me sentí más tranquilo y la seguí. Llegamos a la mencionada escuela. Era pequeña en comparación a otras que había visto, pero eso sí, bien pintada y muy limpia. Ya quería verla por dentro. Le dije que tenía que presentarme al día siguiente y que me había ayudado mucho para encontrarla sin tanta dificultad. Me sonrió y dijo que le agradaba que llegara un maestro joven, ya que sería de mucha ayuda. Sin esperar a que yo comentara algo más, tocó el timbre de la escuela. Pasaron unos minutos y la puerta se abrió. De ella salió un señor mayor, delgado, con un cabello gris y de tez bronceada por el sol, de la cual sobresalía un enorme y frondoso bigote, de color casi blanco. Nos saludó cortésmente, y la señora Adelaida lo saludó efusivamente porque al parecer se conocían de tiempo. Ella le comentó el porqué de mi presencia ahí, que yo era el nuevo maestro y que me habían mandado a esa escuela. El señor sonrió y me dio la mano para estrecharla, presentándose como Agustín, y doña Adelaida dijo que él, don Agustín, era el conserje desde hace muchos años de esa escuela, que si alguien conocía bien todo sobre ella era él. A mí me dio mucho gusto saber esto, así me podría orientar mejor sobre lo que yo necesitaba saber. Entonces aproveché para decirles que yo buscaba un lugar cercano para alojarme y también una pequeña fonda o algo parecido para poder comer, sobre todo algo cercano a la escuela para que yo pudiera ir y venir sin problema. Los dos se vieron y pensaron en algo antes de contestarme. La primera en contestar fue doña Adelia. Me dijo que por la comida no habría problema. Ella podía apoyarme con eso, al igual que lo hacía con otros maestros, ya que en su tienda también vendía comida. En ese lugar no había muchos lugares para comer. Por su parte, don Agustín me dijo que si yo no tenía inconveniente, podía quedarme en un pequeño cuarto que había justo en la escuela. Lo que sucede es que antes él había vivido ahí con su familia, y el cuarto que tenía era casi un departamento pequeño. Pero al quedarse solo porque enviudó y sus hijos se casaron, quedó grande el espacio para él. Decidió hacer una división, así solo ocuparía la mitad para dormir y la otra como una bodega. Así estuvo por tiempo, pero la podían adaptar en lo que yo buscaba un lugar mejor después de que ya me hubiera instalado en aquella comunidad. No lo vi mal, por el contrario, me serviría para no pagar renta por el momento. Solo gastaría en comida y en otras cosas. Le di las gracias y nos hizo pasar. Yo estaba algo cansado y en verdad sí quería sentarme un rato, pero también necesitaba ir a comer algo, y así se los hice saber. Entonces doña Delia nos dijo que ella nos traería algo de comer y que no tardaría mucho. Don Agustín sugirió que entráramos a la escuela para que me la mostrara y también el cuarto donde me quedaría. Serviría para que pudiéramos poner orden para que esa misma noche me quedara ahí de una vez. Acomodamos lo más que pudimos, de manera que no estorbara lo que había, que era poco. Don Agustín dijo que no había cambiado muchas cosas del lugar porque nunca pensó que tendría visitas, por decir algo. Siempre los maestros que llegaban rentaban una casita si eran casados, al igual que las maestras. Era raro que llegaran maestros solteros, y si llegaban algunos, duraban poco. Entonces le daba gusto tenerme ahí. Se dio prisa y yo con él para acomodar lo más posible el cuarto. Estaban juntos y, como él lo dijo, separados por una pared de tabla roca. Se encontraba al fondo de la escuela,
Yo no disimulaba mis ganas de trabajar ya y estaba muy lejos de imaginar todo lo que viviría en esa escuela alejada de la ciudad. De momento me perdí en mis vacilaciones mentales hasta que don Agustín me trajo de regreso a la realidad. Esta fue que tendríamos que acondicionar algo a manera de cama, pero que yo no me preocupara, ahí tendríamos todo para solucionarlo. En la pequeña bodega de material para educación física, tenían uno que otro colchón para ejercicios que ya no utilizaban y lo podrían usar de manera de cama por el momento. Yo accedí sin problema alguno, en verdad necesitaba descanso. Entonces, don Agustín me prestó unas sábanas para que cubriera el colchón y unas cobijas. En ese instante sonó el timbre. Era doña Adelaida. Yo di gracias a Dios por eso. Tenía mucha hambre y casi corría a su encuentro. Traía consigo una canasta de la cual sacó unos platos de comida, tortillas y unas bebidas. Así que me senté con don Agustín y disfruté como nunca de aquellos manjares que tan amablemente nos había preparado doña Adelaida. Nos dijo que era para darme la bienvenida a la escuela. Mi primer día estaba por comenzar y creo que había empezado de la mejor manera con 2 buenas personas y que no solo quedaría en eso. Estaba a punto de comenzar con una serie de sorpresas que jamás una mente joven como la mía en aquel entonces estaba por experimentar. Y hoy, en mi vejez, recuerdo y les platico. Al siguiente día me presenté ante el director de la escuela, quien se sorprendió de la puntualidad con la que llegué a su oficina. Por supuesto que no podía ocultarle lo que sucedió el día anterior. No quería que le llamaran la atención al señor Agustín. Se había portado muy gentil conmigo y tenía que corresponder a ese gesto. El director no se molestó, por el contrario, entendió que yo era muy joven y estaba empezando. Él recordó sus inicios y sabía lo que también le había costado, así que dijo que no tenía inconveniente en que me quedara ahí en la escuela. Sería de mucha compañía para don Agustín, y era garantía de que siempre llegaría temprano a dar mis clases. Bromeó, pero no dejó pasar un comentario que me parecía algo extraño en ese momento, el cual escuché, pero no hice mucho caso. Yo había escuchado de ciertas costumbres en diferentes lados, pero si era lo que me dijo, una de las suyas, lo único que haría era respetarla. Y es que me dijo que procurara no salir muy de noche. Se escuchaban cosas que comentaba la gente, y me recomendaba evitarlo, y enseguida pasamos a que me diera indicaciones para empezar con mis labores. Todo hasta este punto marchaba con total normalidad. Fui tan bien recibido por mis compañeros y por los niños. Me aceptaron bien mis alumnos. Entonces tendría que trabajar con mucho ahínco por ellos. Estaba en orden todo cuando les di la noticia a mis padres. Se quedaron tranquilos de cómo estaban saliendo las cosas en mi nueva comunidad. El recibimiento que tuve y todo eso. Pero ya estaba a punto de vivir mi primera experiencia en una de tantas noches que ya llevaba viviendo ahí. Esa noche, después de cenar con don Agustín, nos quedamos un rato charlando. Yo estaba cansado, había tenido un día pesado, y lo que más quería era dormir. Me despedí de don Agustín y me retiré a descansar. Pero lo cierto era que estábamos en plena primavera, así que tenía mucha sed y calor. En ese momento se borró de la mente por completo lo que me dijo el director, eso de que no saliera muy noche. Solo tenía en mi mente la idea de salir a comprar algo frío. Sabía que podía ir con doña Adelaida o a otro lugar que me quedaba cercano. Quería un refresco o algo frío. Al fin no podía dormir, así que sin decir más salí sin hacer tanto ruido para no despertar a don Agustín. No tardaría mucho. Entonces cerré de manera silenciosa para que no escuchara el chirriar de las bisagras y salí rápido por mi tan anhelado refresco frío. En la calle sentí menos calor, pero aún así estaba dudoso a dónde ir a comprarlo, pero seguí con mi camino para refrescarme con el paso del aire. Aunque ya casi conocía a todos los vecinos de la zona, sentía más confianza en ir a la tienda de doña Adelaida, aunque dudando si estaba abierta o no, pues tenía que caminar por un pequeño sendero
que de día se notaba de lo más común, pero de noche todo parecía cambiar. Entonces caminé un poco más deprisa, pero comencé a escuchar algo. No eran pasos, más bien como si se tronaran hojas de entre la maleza, y después me empecé a sentir como cuando nos están observando. Miré por encima de mi hombro y alcancé a ver algo. Lo llamo así porque no pude distinguir si era una persona o un animal. Solo sé que se había ocultado con rapidez detrás de un árbol, de los que se encontraban en la orilla. Seguí caminando algo arrepentido por haber salido y no tomar en cuenta lo que me había dicho el director. En fin, ya estaba a medio camino. Tenía que seguir, ya no me faltaba mucho. Después de un tramo más, de nuevo escuché el crujir, ahora acompañado de un movimiento de las ramas. Entonces de nuevo volteé la cabeza y nada. Todo estaba en silencio y tranquilo. Ya estaba muy inquieto y mejor atiné a caminar con prisa para llegar a la tienda de doña Adelaida, pero estaba seguro que todo eso no lo había imaginado. Ya casi estaba en su puerta. Me sentí más tranquilo ya que estaba mucho más iluminada esa área. Lo que me preocupaba era el regreso a la escuela. Pensaba si no me estaría esperando a alguien escondido entre los árboles. Mil ideas pasaron por mi mente. La señora Adelaida estaba sentada en su silla tejiendo cuando llegué. Enseguida se levantó y me dijo que notaba que estaba yo algo contrariado. Me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí, solo un poco confundido porque no estaba acostumbrado a salir de noche. Ella me sonrió y me dijo que no era muy peligroso del lado donde yo debí pasar, que estuviera tranquilo, pero al decirle lo que escuché, cambió su semblante y su sonrisa se desvaneció. Solo me preguntó, «¿Pues por dónde viniste, muchacho?» Yo le dije que por el lado de los matorrales. Quería llegar pronto. Me miró fijamente y me dijo, «Por ahí a estas horas no pasa casi nadie, y no es por ladrones. Lo que sucede es que a veces han pasado ciertas cosas con algunos vecinos y sus animales, y para evitar malentendidos, preferimos darnos la vuelta». Yo me quedé pensativo sin darle mucho crédito, pues yo no vi ningún animal por ahí, pero tal vez anteriormente sí, ya que más al fondo se veía que habían cercado. De cierta manera me dio tranquilidad saber que tal vez quien me siguió fue algún dueño de esas tierras, para cerciorarse de que yo no iría a tomar ningún animal o a molestar. Terminé de pedir lo que necesitaba y me despedí de la señora. Tenía que darme prisa para regresar. No quería que don Agustín se percatara de mi ausencia y se preocupara o molestara, porque no le avisé que saldría un momento, y menos a esas horas, tal y como Adelaida había dicho. Ella me sugirió que diera la vuelta mejor y evitara pasar de regreso, o mejor, podía quedarme con ella y su familia, y temprano regresar. Le agradecí diciéndole que no se preocupara, que regresaría pronto, y por la mañana nos veríamos como de costumbre. Ahora caminaría con prontitud, pero seguía pensando en irme por donde dijo la señora o por el mismo camino. Me paré un momento a decidir mientras miraba a todos lados. Yo vi todo en paz. Entonces de nuevo regresé por el camino antes tomado. Ahora sabía que si alguna persona me salía al paso, no tendría problema para explicar mi paso por ahí, y sobre todo que era el maestro de la escuela y no tendría mayor problema según yo. Entonces con toda confianza seguí caminando, pero más adelante escuché de nuevo ese crujir de las ramas, pero esta vez algo cambió. Se escuchaba una especie de silbidos, o al menos eso me pareció al principio. No eran llantos o murmullos, se escuchaban un poco distantes. A ratos se callaban y volvían de nuevo. Yo, usando la lógica, pensé que tal vez algún ave que andaba por las copas de los árboles seguía mi marcha, aunque esto ya se estaba poniendo misterioso, porque detrás de mí ahora podía escuchar unos pasos, pero no se escuchaban de zapatos, botas tal vez,
pero se escuchaban más bien de pies desnudos, como si corriera descalza una persona detrás de mí. Al escuchar esto acompañado de los silbidos, ahora sí creí que alguien me estaba jugando una broma o molestándome. Y esto lo digo porque en cuanto giré la cabeza para por fin ver a quién me hacía esto, solo pude escuchar que esos pasos se dirigían a la maleza. De verdad, ahora estaba más que asustado, molesto, pues mientras miraba cómo se movían las ramas de los árboles y los crujidos en el pasto se escuchaban también una especie de risas burlonas por lo bajo. Eran masculinas. Entonces, ahora podía comprobar que de verdad me querían dar un susto. Llegué a la escuela, disgustado por lo sucedido. Quise entrar con la mayor discreción para no despertar a don Agustín. Pero cuál sería mi sorpresa, que estaba sentado en la mesita que ocupamos como comedor, esperándome con una taza de café, tan despierto que parecía que había descansado por horas. Él me miró y con semblante jovial me pidió que me sentara preguntándome de dónde venía, y solo le mostré las botellas de refresco que llevaba en las manos. Me senté casi dejándome caer en la silla. Dijo que me miraba preocupado, que si me encontraba bien. Le dije que sí, solo un poco molesto, y que debí de hacer caso en no salir de noche, y menos ir por ese camino. Le platiqué todo lo que me sucedió y me contestó después de escucharme con una atención mientras llenaba su taza con más café. La señora Adelaida tiene razón. Antes hubieron ciertos problemas con algunos vecinos. Decían que por un tiempo se extraviaban sus animales o desaparecían. Pero un día ocurrió algo más. De eso ya tiene tiempo. Muchísimos años, diría yo. Mientras me iba platicando esto entre sorbo y sorbo de café, don Agustín se ponía más serio, como si lo que me platicara lo hubiera vivido muy cerca. Él comentaba que esto sucedió en tiempos de sus padres, pero para el pueblo en especial, para esa comunidad, aún era algo que se seguía comentando. Continuó diciendo que una mañana una de las familias que ahí vivieron despertó como de costumbre para irse a la milpa a trabajar, pero se llevaron un terrible susto. Uno de sus hijos había desaparecido y que por más que lo buscaron, jamás apareció. Solo se encontraron huellas de un animal, para decirlo con mayor exactitud, unas pezuñas. Lo que pensó esa familia es que tal vez su hijo, al ver a ese animal, salió y el animal se le fue encima, agrediéndolo para después llevárselo. Lo extraño en todo esto es que no había gota de líquido vital que indicara que hubo agresión. No escucharon nada, todo quedó en un total misterio, y así pasaron los años, hasta que con el tiempo se cercó donde estaban los animales que también se perdían, pero del niño no se supo más. La familia terminó por irse de ahí, por temor a que le ocurriera lo mismo a alguno de sus otros 3 hijos, ya que el niño que se habían robado era el más pequeño. Todas las familias tenían temor de que ocurriera lo mismo, pero ya no hubo otra tragedia similar. Solo animales desaparecían de vez en cuando, pero debido a eso, surgieron muchas más cosas a ese respecto. Yo estaba muy atento a todo lo que don Agustín me iba platicando. Se veía que sabía mucho de todo eso, pero lo cierto era que teníamos que levantarnos temprano, y me pidió irme a descansar. Al día siguiente me seguiría platicando más del tema. Yo estaba muy entusiasmado con seguir la plática. Hice caso y me retiré, sin dejar de pensar cómo le hacía don Agustín para verse tan descansado todo el tiempo. Al menos eso es lo que me parecía. Transcurrieron más días con normalidad, y uno de estos me atreví a decirle a don Agustín que teníamos una plática pendiente. Él la recordó muy bien y me prometió que pronto lo haríamos. Era un caso muy sonado e interesante, y tendría que posponerse una vez más porque me tocaba visitar a mi familia. Regresaría a mi comunidad y a mi regreso quería que me despejara las dudas que tenía en cuanto a todo lo que aquella vez platicamos. Pero sucedería otro evento más. Este no sería fuera de la escuela, sino en ella,
y no sería el último. Estaba en mi cama recostado y meditando lo que había sucedido ese día en la escuela, y mentalmente preparando varios pendientes para el día siguiente, pero estaba cansado y cerré los ojos. A mi lado tenía un pequeño radio que estaba escuchando y que decidí apagar para que no me quedara dormido sin darme cuenta. Ya casi me vencía el sueño, así que, con todo apagado, me dispuse a dormir. Después de un rato, escuché unos ruidos del otro lado de la pared, la que me separaba del pequeño cuarto de don Agustín. Escuchaba como sonidos extraños. No eran voces como tal, quejidos o algo similar. Se me vino a la mente que tal vez se estaba sintiendo mal don Agustín y quería hablarme y no podía. Entonces, de un salto, salí de la cama, abrí la puerta y enseguida le toqué levemente su puerta para preguntarle si se encontraba bien o necesitaba algo. Esperé un momento y no hubo respuesta, aunque los sonidos que previamente había escuchado cesaron. Volví a preguntarle y a continuación, desde dentro de su cuarto se escuchó una voz lenta y cansada, diciéndome que sí, que todo estaba bien y que me fuera a dormir. Ya más tranquilo, me disculpé y le di las buenas noches. Al día siguiente, antes de irme a la escuela, vi a don Agustín tranquilo y de buen ánimo como siempre. Me disculpé de nuevo por lo de la noche anterior, pensando en que tal vez lo desperté. Él me contestó que solo había estado inquieto por algo que soñó y que no recordaba, y quien se disculpaba era él. Nos despedimos para que cada uno se fuera a su respectiva labor por ese día. Pero ya por la tarde, cuando nos encontramos, le pedí reanudar la conversación si no le molestaba, y don Agustín aceptó de buen modo. Así continuamos la charla, platicándome de lo que ahí se guardaba, de su secreto en la comunidad en la que yo ahora laboraba. Esto era de que tenían sospechas de quién era o eran los que se llevaron a ese niño aquella vez, y es que se conocía que había en aquel tiempo una familia o familias con una especie de condición o práctica, a los que se les conocía como brujos, maestros herbolarios o como finalmente mucha gente les decía, nahuales. Estas personas sabían cómo utilizar la magia de las plantas, ciertos dones que tenían y algo muy peculiar, sabían cómo transformarse y mutar su cuerpo de humano a un animal. No cualquiera podía realizar esta práctica, solo aquellos a los que se les daba de herencia, pero a través de los años se ha sabido que no del todo es así. Con muchas enseñanzas, también cualquier otro hombre o mujer puede realizar esto con mucha práctica y demás cosas. Pero esto es lo que se dice, son muchos consejos y años de todo eso. Lo que más impactaba mientras don Agustín me relataba todo eso era que me lo decía con tal claridad, como si él fuese testigo de haber visto o conocido a alguien de lo que él llamaba nahuales. Hablaba de ellos con mucho respeto, y yo le pregunté que si yo también podría aprender algo así. Me dijo que sí, aunque él sabía que era mucho mejor desde niño. Eran años de preparación para quien no nació en una de esas familias. Yo estaba asombrado con lo que él me iba relatando. Imaginaba cada cosa que me decía. Me dejó con la boca abierta cuando mencionó la utilización de plantas medicinales, de varias cosas que en estos tiempos, como él decía, cada vez son más lejanas y se van perdiendo. Después de terminar nuestra charla y retirarnos cada uno a nuestro cuartito, recordé algo que hasta ese momento había pasado sin importancia. Y era que por la mañana que salía para la escuela, pude ver lo que parecían unas pisadas de pezuñas que venían de la tierra de los pastizales hasta la escuela por la parte de atrás. Pero no le di importancia hasta que recordé lo que dijo don Agustín, que un ser humano puede cambiar su forma humana a animal, en guajolote, burro, mula, cerdo, etc. Pero yo sinceramente no podía creer que en la actualidad sucediera todavía. Al fin, yo en aquel tiempo
Joven, dudaba cosas y otras me sorprendían. Llegó el día en que se festejaría el santo patrono de la iglesia de la comunidad. Acostumbraban a hacer una comida, echar cohetes y tocar música de banda para amenizar. Era algo muy bonito y ya se empezaba a adornar todo con flores de colores muy vivos. Y claro, yo sería de los invitados junto a mis otros compañeros. Era mi primer fiesta y no fallaría. Sabía que harían comida las señoras, entre ellas estaría doña Adelaida. Me dijo que prepararían mole y que no faltara. Cocinaba delicioso y claro que no me lo perdería. Pero la noche anterior sucedió algo que, aún en el festejo, no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Y esto era que varios de los vecinos pondrían animalitos para la comida, guajolotes o gallinas, y tendrían que irse preparando. Así que deberían ver en sus corrales o gallineros cada uno lo que daría. Esa noche de nuevo no podía dormir, y para no molestar con ruido a don Agustín, puse mi radio con un volumen muy bajito para relajarme y dejar que durmiera tranquilo, ya que me dijo que se iría temprano a dormir porque al día siguiente estaría pesado todo, y yo estuve de acuerdo. Pero después de un tiempo, escuché unos pasos por el pasillo. Supuse que había salido por un vaso con agua o algo así. No puse atención y me dispuse a dormir. Pero después escuché que salía del cuarto. Salí a verificar y, extrañado, miré que en la puerta había dejado sus zapatos y él ya no estaba. ¿Cómo era posible que saliera descalzo? Entonces pensé que no tardaría. Regresé a mi cuarto, aunque con la preocupación por don Agustín. Me tranquilizaba el saber que había buen clima y no le afectaría mucho, así como también el hecho de que él estaba acostumbrado a estar así, tal vez. Más tarde escuché ruidos que me hicieron despertar de sobresalto. Una voz conocida estaba murmurando algo. Pegué mi oreja para poner atención y solo entendía a medias. Era don Agustín, que había regresado. Me sentí mejor al saber que estaba bien, pero algo me sacó de la tranquilidad en la que me había entrado, y eso era que escuché un pequeño aleteo, o eso me había parecido. Después solo escuché que decía, quieta, quieta, y después cesaron los ruidos, y todo quedó en normalidad. Entonces, poco a poco me fui quedando dormido. A la mañana siguiente, todo era motivo de algarabia, gente corriendo de un lado a otro, olor a pan por las calles y de los guisos por todas partes. Así se amenizó ese día. Lo extraño, por decirlo, era en la escuela con don Agustín. Lo miré cansado, raro en él y como un poco lento. Le pregunté si se sentía bien. No quise mencionarle que lo había escuchado la noche anterior. Me dijo que sí, pero que había tenido dificultad para dormir, porque algo le había caído mal en el estómago, algo que comió, pero que en un rato, con uno de sus remedios, estaría como nuevo. Yo le dije que era lo bueno de conocer tanto a la naturaleza, que sabría cómo aliviarse. Él me dijo que, en efecto, a su edad ya sabía suficiente y que sería bueno pasarle esos conocimientos a alguien joven para que no se pierdan, pues a sus hijos no les había llamado mucho la atención el vivir ahí y conocer más. A ellos les llamó la atención la ciudad y se fueron para allá. Yo lo animé y le dije que tal vez a alguno de sus nietos le gustaría. Él dijo que tal vez, pero que recordara que el conocimiento no siempre se le hereda a la misma sangre. Entonces, casi de un empujoncito, me pidió que me diera prisa para que desayunara mientras él hacía su té para aliviarse e irnos a empezar y ayudarles a los vecinos. Le dije que sí, con una palmada en el hombro. Todo marchaba bien. La señora Adelaida me atendió mientras yo charlaba con otras personas en una de las mesas que dispusieron para el festejo. Todo era alegría, pero un comentario que hizo una señora a otra de las que estaban repartiendo los platos de mole a los comensales es que esperaban que alcanzara muy bien la comida. Era bastante, pero lo extraño, y que no había pensado en mucho tiempo ya, era la pérdida de una gallina por la noche del gallinero de su vecina.
No habían escuchado alboroto, solo un poco de movimiento, pero creyeron que era normal. Y lo que sucede es que faltaba una gallina. Era raro porque ella sabía perfectamente cuántas y cuáles eran sus gallinas. Lo único que pudo ver por la mañana, cuando fue a verlas, era que faltaba una. Solo habían quedado un par de huevos y la gallina ni sus luces. Solo unas huellas de pezuñas medio borrosas afuera en la tierra. Pero eso no podía ser. Ningún animal podría meterse sin hacer ruido, o al menos eso creían. Y ni cómo culpar a algún vecino. Todos estaban en la misma situación de sacar a sus animalitos. Yo solo escuchaba y meditaba sobre lo que había escuchado en el cuarto de don Agustín. Ese aleteo, pero pensé que nada tendría que ver. Lo dejé pasar y seguí platicando con las personas y disfrutando toda la fiesta. Estaba contento. Más tarde llegó don Agustín muy contento y mejorado. Se notó que le hizo muy bien lo que tomó. No cabía duda que sabía muy bien cómo cuidarse con sus remedios. Tal vez a eso se debía que siempre lo veía jovial y sano. Lo que sí pude notar es que no comió casi nada, muy poco mole. Prefirió tomar lo que se estaba ofreciendo. Argumentaba que había desayunado muy bien y que prefería brindar con todos nosotros. Era muy apreciado por todos, así que seguimos hasta casi la noche. Al llegar a la escuela, platicamos un poco más, y con la confianza que le tenía, le pregunté acerca de lo que había tomado para sentirse mejor, porque lo vi muy repuesto. Él me contestó que era algo muy ancestral y que sus padres se lo habían enseñado. Si yo me animaba, él estaba dispuesto a pasarme sus conocimientos para que no se pierdan. Yo le dije que estaba interesado porque veía cómo se miraba y sentía, y me gustaría a su edad verme de igual manera. Él rió fuertemente, tanto que me quedé en una pieza. Sentí no haber dicho nada gracioso. Entonces se calmó y me dijo que me sentara junto a él. Obedecí y lo escuché. Para verte como yo, no basta solo con remedios herbolarios. Aunque son importantes, también se necesitan muchos conocimientos y práctica, muchacho. Es la base y algo más que se va adquiriendo con todo esto, pero es un compromiso para toda la vida. Es un cambio de vida que no todos están dispuestos a realizar, solo los que llevan la sangre por linaje y quien de verdad lleva a cabo los conocimientos necesarios. Yo, al escucharlo, pensé que tenía razón. Es de años para mantenerse así, pero ¿qué era eso que quería transmitirme y enseñarme para que no se perdiera? ¿Por qué a mí y no a sus hijos o nietos? Era raro, pero seguía diciéndome muchas cosas acerca de todo lo que hay que aprender, que el alumno debe de estar dispuesto a aprender muy bien todo lo que su maestro le enseñe. El aprendiz es muy importante. A medida que iba hablando, también noté que se iba quedando dormido, así que le dije: «Don Agustín, ya es hora de descansar». Lo tomé por la cintura y me puse su brazo por el hombro. Le dije: «Vamos a su cuarto, mañana seguimos platicando porque todo es muy interesante». Así lo hice y lo recosté en su pequeña cama. Le quité los zapatos porque él ya estaba más dormido que despierto. Entonces, al agacharme para colocar los zapatos bajo su cama, pude ver un costal. No quise ser entrometido, pero me llamó mucho la atención. Al sacarlo para ver qué tenía, lo abrí y mi sorpresa fue mayúscula. Creí en ese momento entender muchas cosas. Dentro del costal había muchas plumas de gallina. Estaba sucio de barro. Se ve que lo habían arrastrado por la tierra. ¿Sería esa la gallina de la cual venían los aleteos que escuché la noche anterior? ¿Serían la misma gallina que se llevaron del gallinero de la señora, que comentó en el festejo que le faltaba? ¿Serían las huellas que vio las mismas que yo miré aquella vez fuera de la escuela? ¿Por qué salió don Agustín descalzo, precisamente esa noche? Todas y cada una de esas preguntas rondaban en mi cabeza. Coloqué de nuevo el costal para que no se molestara don Agustín. Lo cubrí con una manta y salí confundido con dirección a mi cuarto, lleno de dudas, esperando algún día fueran contestadas. Prendí mi radio y preferí escuchar un poco de música,
noticias, lo que fuera por el momento, hasta que me llegara el sueño profundo. Sinceramente, quería dejar de pensar. A la mañana siguiente, ya estaba don Agustín preparando el desayuno. Me miró con seriedad y me dijo: «Siéntate para desayunar y platicar. Sé que ya te diste cuenta de muchas cosas». Yo me quedé parado, inexpresivo. No sabía qué contestar. Me dijo de nuevo: «Anda, desayunemos mientras te voy contando». Me senté sin pronunciar palabra y llevándome un sorbo de café a la boca para quitarme el impacto de sus palabras. Comenzó diciendo que, en efecto, se dio cuenta de que yo había movido el costal debajo de su cama, y antes de que yo pudiera decir algo, él mencionó que no me preocupara, que él sabía que eso iba a suceder, que era hora de platicarme muchas cosas. Continuó diciendo que él era especial y no porque se le hubiera otorgado por sangre. No era por herencia, como él ya me había dicho, y era lo que todos llamaban un nahual. Eso sucedió hace muchos años atrás. Se lo habían enseñado sus padres. Me dijo: «Te preguntarás por qué te digo que sí me lo enseñaron mis padres. No es de sangre, porque ellos no eran mis padres biológicos. Ellos tarde supe me sacaron de otra comunidad. Supieron que yo era especial y tenían que pasar su linaje a un hijo, el cual no llegó, ya que mi madre no pudo engendrar, y era vecina de mi madre biológica. Entonces, tal y como lo hacían para robarse una gallina o algún otro animalito, lo hicieron conmigo. Por eso es que jamás encontraron rastro de mí. Se fueron a otra comunidad y ahí me perdí. Esto que te cuento lo supe antes de que murieran mis padres adoptivos, por decirlo así. Ya era tarde para que yo buscara a mi familia. Entonces yo ya estaba totalmente enseñado y educado como un nahual. Ya me habían transmitido todas sus enseñanzas. ¿Te acuerdas de aquel niño que se robaron una noche? Pues ese niño era yo. Así es como supe que los nahuales existen y que yo formo parte, a través de conocimientos de ellos. Por eso también sé que puedo transmitir lo mismo a otra persona joven. A mis hijos no les interesó y sinceramente ya somos pocos los que quedamos. Pero sí me gustaría que esto se supiese algún día. Es algo muy especial. Yo nunca dañé a nadie, solo salí en forma de algún animal, como ya te pudiste dar cuenta en mis pisadas. Hay mujeres y hombres practicando estos conocimientos, por eso no me gustaría que se perdieran. Te confieso que ya no había tomado ningún animalito, pero esta vez, al saber que dejarían algunos sueltos, me atreví después de muchos años. Por eso me sentí tan mal. De hecho, no acostumbramos a comerlos como creen. Solo los cocinamos tal cual, pero no podía hacerlo aquí. Ahora ya lo sabes, y es tu decisión si quieres que este viejo te enseñe todo lo que sabe acerca de la herbolaria, nahualismo y demás. Ya viste que me curo con mis propias hierbas y estoy sanito, y a pesar de mi edad, es toda la verdad sobre mí». Yo me quedé callado por un buen rato. No sabía qué decirle. Estaba todo muy raro, pero no imaginaba qué más tendría que decirme. Quedó en el aire mi respuesta, si aceptaba o no su invitación a aprender más sobre el nahualismo y su magia ancestral. De verdad añoro todo ese tiempo en la comunidad que terminé por sentirme como mía. Lo aprendido allá, su gente, a la señora Adelaida y sobre todo a don Agustín, el hombre mayor que jamás se me hubiese ocurrido ni por asomo que era un nahual, y su historia de vida, a pesar de haber sido sustraído de su familia. Tiempo después regresé a mi comunidad y a mi querido Tlaxcala con mis padres y hermana. Estaba contento de verlos y ahora de trabajar más cerca de ellos, pero siempre tenía presente a mi querido amigo don Agustín, del cual aprendí mucho, consejos de toda clase y que en todo el transcurso de mi vida me han servido hasta hoy día, que ya soy un hombre muy mayor y estoy por llegar a la última etapa de mi vida. Todo lo que vivía en aquella comunidad no me lo creería cualquier persona, que estuve con un nahual no muy común, que presencié más cosas durante todo aquel tiempo que viví con él. Aprendí que no todo lo que se escuchaba de estas personas era como lo dicen. Es algo mucho más diferente y especial,
No todos los nahuales están llenos de maldad y salvajismo. Es aprendizaje y de vez en cuando una desaparición de una gallina o guajolote. Lo que sí les puedo decir es que yo, a mi edad, me conservo muy bien de salud. Incluso voy muy poco al médico. Para mí no hay nada mejor que los remedios naturales y los secretos muy bien protegidos que nos dejaron nuestros antepasados para llevar una buena vida, así como la llevó don Agustín hasta el último de sus días. Y lo mejor de todo es que él dejó su legado para seguir con la tradición de pasar de generación en generación todos sus conocimientos, y así será. Debo decirles que a ninguno de mis hijos le pareció muy importante todo esto, pero a mi nieto, el menor de todos, le fascina que yo le platique sobre mi experiencia con don Agustín. Sé que va a ir aprendiendo poco a poco y tal vez encuentre las mismas cosas que yo encontré en estas enseñanzas.